Hola chicos, en esta oportunidad vamos a hablar sobre los enlaces químicos. Debido a que los elementos tienen propiedades físicas y químicas similares, es posible que los átomos se unan y se combinen entre sí. Para esto es importante tener en cuenta dos conceptos. Los elementos tienden a tener 8 electrones en su último nivel de energía. A esta tendencia se le conoce como ley del octeto. Una configuración electrónica estable corresponde a un total de 8 electrones, y la estabilidad se obtiene al ganar, perder o compartir electrones con otros átomos. Es necesario tener en cuenta algunas características para esto. Las características que debemos tener en cuenta son la electronegatividad, el estado de oxidación y la estructura de Lewis. La electronegatividad representa la fuerza con la que un átomo atrae electrones cuando se combina con otro átomo. Estos valores fueron asignados por Linus Pauling, quien le dio el valor de 4 al flúor, que es el elemento más electronegativo. El estado de oxidación indica las posibles cargas que un átomo puede tener cuando se une a otro, y la estructura de Lewis es la representación de los electrones de valencia de cada átomo. Gilbert Lewis propuso la representación de los electrones de valencia mediante puntos, un punto por cada electrón. Para determinar los electrones de valencia es indispensable conocer la configuración electrónica. Y para lograr la estabilidad entre los átomos que se unen con otros deben tenerse en cuenta las fuerzas de atracción que los mantienen unidos. A estas fuerzas se les denominan enlaces químicos. Los electrones que se ubican en el último nivel de energía del átomo se llaman electrones de valencia. El primer tipo de enlace es el enlace iónico, que se da como resultado de la transferencia de uno o más electrones de un átomo a otro. Uno de los átomos pierde electrones y queda con carga positiva, mientras que el otro gana electrones y queda con carga negativa. Se da entre elementos metálicos y no metálicos, y la mayor diferencia de electronegatividad es igual a 1.7. El segundo tipo es el enlace covalente, que se da entre no metales, y se caracteriza porque los átomos comparten uno o más pares de electrones y así cumplen la ley del octeto, y puede ser de diferentes tipos. El tercero es el enlace metálico. Los metales son dúctiles, maleables y presentan alta conductividad gracias a este enlace que los mantiene unidos. Como su nombre lo dice, se forman entre metales. Los elementos en este caso comparten electrones. Los compuestos covalentes tienen las siguientes características. Pueden encontrarse en los tres estados. En su mayoría son compuestos orgánicos, tienen puntos de fusión y ebullición relativamente bajos, son solubles en compuestos poco polares o apolares, generalmente son soluciones acuosas y en su mayoría no conducen la corriente eléctrica y sus reacciones son muy lentas, por lo cual necesitan catalizadores. Hay diferentes tipos de enlace covalente. Primero veremos los tipos del enlace covalente según el número de electrones compartidos. El primero es el sencillo, que se comparte un par de electrones. Puede darse entre átomos iguales o diferentes. El enlace doble se comparten dos pares de electrones. Los electrones que participan en el enlace se conocen como electrones enlazantes. Los que quedan desapareados se conocen como desapareados o antienlazantes. Y el tercero es el enlace triple, en donde se comparten tres pares de electrones. Ahora veremos los tipos de enlace covalente según la diferencia de electronegatividades. El primero es el enlace apolar, en donde los electrones son atraídos con igual fuerza por los dos núcleos, lo que ocasiona que los electrones se ubiquen en el centro de ellos, y por esto la molécula es eléctricamente neutra.
Tienen electronegatividades iguales o muy semejantes y la diferencia de ellas está entre 0 y 0.4. El enlace polar se caracteriza por la formación de polos o densidades de carga y la diferencia de electronegatividades está entre 0.4 y 1.7. Y finalmente tenemos el enlace coordinado o dativo, que se da cuando un solo átomo aporta la pareja de electrones para formar el enlace. Las fuerzas intermoleculares son fuerzas entre las moléculas y su intensidad determina el estado de agregación de las sustancias, los puntos de fusión y ebullición de las sustancias, la dureza de los materiales sólidos y la solubilidad de las sustancias en diferentes solventes. Existen diferentes tipos de fuerzas intermoleculares. Las fuerzas dipolo-dipolo se dan en las moléculas covalentes polares de materiales sólidos, líquidos y gaseosos. Los materiales con estas fuerzas tienen bajos puntos de ebullición. Los puentes de hidrógeno se dan entre moléculas polares que tienen átomos de hidrógeno que deben estar unidos o próximos a átomos de oxígeno, nitrógeno y flúor. Las sustancias con este tipo de interacciones presentan puntos de ebullición y fusión altos. La presencia de puentes de hidrógeno en moléculas incide en el aumento de la densidad, a excepción del agua cuya densidad es menor en estado sólido. Las fuerzas de London se dan en moléculas apolares que producen dipolos temporales entre los átomos. Son fuerzas muy débiles, por lo tanto las sustancias con estas fuerzas tienen puntos de fusión y ebullición muy bajos. Se presenta en sustancias gaseosas apolares y en los gases nobles. También en sustancias líquidas como hidrocarburos y sustancias sólidas como las ceras. La intensidad de esta fuerza va aumentando con el tamaño de la molécula. Es todo por este video. Recuerda tomar apuntes de los temas y de las dudas que tengas para resolverlas más adelante.